Hola, muy buen día. Mi nombre es Mónica Susana García Salado. Soy estudiante de la carrera de Derecho en modalidad semiescolarizada de la Universidad de Guadalajara. Este video es específicamente para la clase de Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas 3 con el maestro Miguel Irving Becerra Montalvo. Y por medio de este video se pretende explicar o abordar un poco los conceptos y temas que se han visto en estos primeros meses del semestre. Tales temas como lo que es la violencia, cómo México representa uno de los países más violentos del mundo, la violencia de género, la perspectiva de género, cómo es que surge esta perspectiva, algunos casos específicos que han creado leyes y modificado leyes para que cada caso se pueda analizar desde esta perspectiva. Es importante primero entender el concepto de violencia y según la Real Academia Española es la cualidad de violento y lo relaciona con términos como agresividad, brutalidad, salvajismo, etcétera, que son términos que connotan un pensamiento negativo. Entonces, la violencia es el uso intencional de la fuerza para dominar o imponer a alguien y se puede manifestar en diversos comportamientos, no únicamente como fuerza física. México es considerado entre los países más inseguros y violentos de entre 163 naciones, al ubicarse en el sitio 138 según el reporte del Índice de la Paz del 2024. En México, además de tener un problema grave con la violencia, tenemos un tema especialmente grave con la violencia de género, que para entender este término, pues es también la violencia, pero que se basa específicamente en el género y que resulta en daño físico, sexual o psicológico, incluido el sufrimiento, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, y en la que normalmente se ven afectados grupos vulnerables, específicamente o en su mayoría mujeres, niñas, etcétera. Y es que en México, solo en enero del 2024, fueron registrados 55 feminicidios y 201 homicidios dolosos hacia mujeres. En promedio, son 8 mujeres asesinadas cada día. Si bien la cantidad de asesinatos en México es exorbitante, los datos de los feminicidios y homicidios dolosos a las mujeres es sumamente alertante, ya que en su mayoría se detectan como actos basados en el género, es decir, por ser mujeres, y normalmente son actos llevados a cabo por parejas, exparejas, familiares cercanos, etc. En México, la lucha por la equidad de género ha sido un tema de gran importancia en la historia del país, desde la lucha de las mujeres por el derecho al voto hasta la implementación de políticas públicas en pro de la igualdad. México ha tenido un recorrido significativo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Aquí algunas fechas importantes, como el 17 de octubre de 1953, que se aprueba la reforma al artículo 34 constitucional, donde se establece el derecho al sufragio. En el 93, que se promulga la Ley Federal para prevenir y eliminar la violencia. En el 94, que se promulga el PRONAM, que es el Programa Nacional de la Mujer y su participación en el desarrollo. En el 2002, que se promulga la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En el 2006, que se crea el Instituto Nacional de la Mujer. En el 2011 se promulga la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. En el 2014 se crea la Secretaría de Desarrollo Social. Y en el 2019 se propone la marcha Un Día Sin Mujeres, en donde la mayoría de las mujeres paran sus actividades como una manera de protesta contra la violencia de género. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos.
Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres no es igual, pues se enfoca en los estereotipos con los que fuimos educados. Nos permite comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla. Y es que a lo largo de los años muchas mujeres fueron estereotipadas y juzgadas. Y es que en todos estos años ha habido infinidad de casos de mujeres que tuvieron que ir abriendo camino. Por ejemplo, Olimpia Corral Melo, a quien se debe la ley Olimpia, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento. Ingrid Escamilla, mujer de 25 años asesinada, a quien se debe la ley Ingrid, cuyo objetivo es sancionar a los servidores públicos que difundan información o documentos relacionados con algún procedimiento penal. Cecilia Monzón, a quien se debe la ley Monzón, que propone quitar la patria potestad a los padres que incurran en tentativo feminicidio. Está María Elena Ríos, saxofonista y ahora también activista, quien fue atacada con ácido en Oaxaca, a quien se debe la ley Malena. Y Yakiri Rubí Rubio, de 20 años, quien fue secuestrada, violada y apuñalada, y mientras intentaba defenderse, su atacante recibió una herida en el cuello que causó su muerte, y en vez de tratársele como víctima, se le trató como victimaria. Y además se le estereotipó con ideas como que era su novio y por celos y venganza lo asesinó, o que era trabajadora sexual y después de haber tenido relaciones y estar bajo el influjo de drogas lo asesinó. A raíz de estos casos, se decide modificar el sistema de justicia y se crea uno nuevo, cuyos dos cambios más importantes son que las audiencias y el propio juicio son orales y son públicas. Y la segunda es que la posibilidad que en los casos de delitos menores donde el daño es reparable, la persona víctima y la persona imputada puedan encontrar opciones para lograr una salida justa a su problema, es decir, tener una conciliación y llegar a un acuerdo para que ambas partes se vean lo menos afectadas posibles. Por ello, incluir esta perspectiva en el sistema de justicia penal tiene un impacto significativo en cómo se entiende, investiga y juzgan los delitos, especialmente aquellos relacionados con la violencia de género y la discriminación. Entonces, bien, con los temas anteriormente abordados, podemos concluir que, bueno, no es un secreto que México es un país violento, y no solamente en México, sino en el mundo entero, por lo que analizar cada caso con perspectiva de género nos permite generar mejores procesos, sobre todo para las víctimas, ¿ok? Esta perspectiva nos hace entender que sí existe la desigualdad entre hombres y mujeres, que se deriva sobre todo de una estructura patriarcal. Es importante que se atiendan todo tipo de delitos enfocados en la perspectiva de género para sancionar adecuadamente estos delitos y tratar de no revictimizar a la víctima, de culpabilizar, de estereotipar, de que tengan una mejor atención a su delito. ¿Sí? Es importante capacitar a jueces, a abogados, a todos los que intervienen en ese proceso penal, para que puedan entender y tener una visión con esta perspectiva de género, para poder ayudar a los grupos más vulnerables, que en su mayoría son mujeres, personas de la comunidad, pues grupos que a través de los años se han visto violentados. Promocionar la equidad en la administración de justicia, ya que sin perspectiva de género tiende a reproducir y perpetuar estereotipos sexistas.
En cambio, cuando se aplica esta perspectiva, se busca asegurar que tanto hombres como mujeres tengan igualdad de acceso a la justicia, ya sea como víctimas o como acusados, sin discriminación basada en su género. ¿Ok? Esto no solamente ayuda a las víctimas, sino que también se pretende tener un proceso más justo para los imputados.